Bueno. A mí me resulta interesante, bueno, en esta semana Ecologistas en Acción ha estado teniendo también unas jornadas con planteamientos muy interesantes. Entonces, en todos estos análisis, lo que ¿Entra bastante en contradicción con el de Ecologistas en Acción? No, pero puede que sí, puede que sí. Pero Ecologistas en Acción, o bueno, por lo menos Isabel, ¿me ayudas? Estos son análisis súper economicistas. Muy economicistas, ¿no? Solamente se centra en el... Sí, cierto. Y hay una, y por ejemplo, una de las cosas que especialmente planteaba ayer la ponente, Yayo Herrero, que me resultó muy interesante y que como que no se toma en cuenta es que vivimos en un mundo finito y que todo esto, y que el crecimiento económico es imposible mantenerle. O sea, es como todos estos planteamientos, o bueno, no digo lo de los analistas, sino lo de los países, ¿no? Esas perspectivas que se hacen es como si pudiéramos contar con todo lo que para este crecimiento económico es necesario, infinitamente, pero eso no es real. Sí. Y eso va a provocar a plazos no tan importantes, como se hablaba de que estábamos en los picos de las materias primas necesarias, aparte de que es imposible, o sea, comentaban, ¿no? Por ejemplo, lo de cuántos mundos necesitaríamos para proyectar a todos los para sostener, es inviable completamente, y además eso va a generar importantes situaciones no buenas, evidentemente, ¿no? Entonces, a mí en estos análisis me faltaba un poco esa perspectiva, ¿no? No, faltan muchas. Faltan muchas, pero evidentemente es económico. Claro, entonces que nos marca mucho, pero que la verdad va a haber esas cosas que nos vamos a tener que enfrentar a ellas y no demasiado lejos, a los niveles a los que vamos. Bueno, establezcamos primero una entre el deseo y el puedo, ¿no? Claro. Y después entramos ya más en la polémica. Lo que es evidente es que el mundo va a ir por aquí. Quiero decir, desde el punto de vista del peso económico y del peso político, va a ir por aquí. Para desgracia de todos, porque no nos conviene que desde el punto de vista de la finitud ecológica de la sociedad vaya por ahí. Tienen que introducirse unos instrumentos de cambio tan importantes que tienen que modificar mucho esta dinámica. Ahora, también depende un poco, depende un poco de la mirada ecologista, porque yo, por ejemplo, soy un amigo de Rickman, ha estado en mi casa, hemos oído poesía, Mies, se carteaba poesía con él y tal. El Rickman ya dice que no vale la pena hacer nada. No, eso, bueno, lo ha dicho ya en libros, el libro escrito, que estamos ya hemos superado la fase. Ya vamos al caos y no hay que hacer nada. Claro, si tienes esa mirada, de todas maneras te quedas en casa, ¿no? Pero esa mirada tiene y lo escribe, y no es extraño en algunos sectores del mundo ecologista. Y después, otra mirada también es verlo una perspectiva que estamos ya a cabo. Yo creo que vamos muy mal y que tenemos que corregir profundamente, no ya parcialmente, profundamente esa dirección, pero creo que no estamos en el cabo. No estamos en el cabo. Incluso está habiendo muchas sustituciones de materias primas. Quiero decir que eso. Y después, una cosa que me llama la atención, no podemos confiar eso a lo que voy a decir ahora. Una cosa que me llama la atención del libro que os recomiendo, que son todos anticapitalistas, pero una cosa que me llama la atención es el reconocimiento de todos de la capacidad de cambio y de utilidad del capitalismo. Quiero decir, dicen, yo a veces he debatido, es que el capitalismo ya no va a volver al estado de bienestar porque no puede volver al estado de bienestar, digo, como el capitalismo vea, como algunos prebostes más inteligentes del capitalismo vean que volver al estado de bienestar es la continuidad de seguir haciendo negocios, aunque sea menos, volverán a eso y al caza y a la ecología y demás. O sea, 16 multinacionales norteamericanas acaban de mandarle una carta a Donald Trump diciendo que no abandonen París, que tienes que estar ahí, entre ellas 2 petroleras. Las únicas que dicen que no son las de carbón, porque claro, esas tienen la vida ya perdida, ¿no? O sea que yo creo que eso es muy importante. Yo creo que un análisis no puede verse solo desde esto, y ni desde lo ecológico. Tiene que verse también desde lo político, tiene que ver también del terreno de las ideas, pero yo aporto esta parte que me parece, yo lo ecológico lo sigo leyendo y lo sigo y
No solamente me merece respeto, es que me parece que es una mirada básica. Sí, porque lo que ya, o sea, sí, no, era a mí me parece yo estoy en la pelea, sí. estoy en la pelea, la verdad que no soy especialista. A ver. No lo creo bien. Creo que la línea de plantear una cosa... Sí, ahora mismo. Lo que aportábamos que discutía también, quizá no es solo abordar el análisis desde la mirada verde, ¿no? Porque creo que los datos que han dado son bastante objetivos para entender el tema del mundo finito hacia dónde va, ¿no? Hacia qué cambios se deben plantear para una sostenibilidad de los recursos, ¿no? Porque los sistemas capitalistas o neoliberales lo que plantean, es decir, para mantener el estatus de desarrollo de bienestar mundial, la media de desarrollo del aumento del Producto Interior Bruto, lo has dicho, puede ser entre 2,5 o 3%. Estamos viendo, por los datos que das, que hay países emergentes que están desarrollando entre un 7 y un 10% ante un mundo que es finito. Sí. Es decir, ¿cuántos mundos hacen falta? ¿No? Pues depende de dónde pongas la horquilla. Si son 2,5, pues hace falta 3 veces este mundo, y si son un 7, pues más de 5 veces, ¿no? Y ahí es donde nos tenemos que cuestionar hacia dónde llega el desarrollo, ¿no? Para que intentar romper esos sistemas. Yo no me gusta hablar de un ecosistema, de sistemas, porque creo que cada país desarrolla el suyo. Es decir, ¿qué planteamiento de desarrollo para mantener el equilibrio mínimo? El equilibrio. Porque hay tendencias que lo que plantean es la vuelta a la mirada localista, de desarrollos de mercados más locales, frente a una mundialización del mercado, entre otras cosas, ¿no? Luego me pueden surgir más cosas que podemos abordar más adelante, pero que esa visión en el análisis, aunque sí se entreve, falta, ¿no? Ante un mundo finito, ¿qué posibilidades tenemos de mantener ese desarrollo? Sí, sí. Como va a seguir insistiendo Isabel, Yo quería comentar, un poco ya no como que ha comentado Rosa, pero desde lo que yo he trabajado o conozco más, que es el tema de la alimentación, por un lado, perdona. el tema de agrícola y alimentario. Sí, el desarrollo. Los datos que tú has dado esconden una realidad que en el tercer mundo o en los países periféricos se inicia con la Segunda Guerra Mundial. Aquí el proceso ya estaba encarrilado, pero con la Segunda Guerra Mundial que se aprovecha los conocimientos que se han desarrollado para la industria bélica, para hacer la revolución verde y desarrollar los fertilizantes y los plaguicidas. Vemos cómo el proceso industrial que ya se ha dado en los países ricos en ese momento, que es expulsar a la población del campo para tener mano de obra barata en la industria, se reproduce en los países del sur de forma brutal, de manera que esos países que eran exportadores netos de alimentos se convierten en importadores muy importantes de alimentos y además en un proceso de expulsión de la gente del campo hacia las ciudades, convirtiendo en ciudades absolutamente insostenibles, con unos guetos donde yo me pregunto si realmente la gente vive mejor en esos guetos que en su aldea. Yo lo que he visto del tercer mundo, que fue Etiopía, preferiría vivir con los pueblos nómadas que desde luego que en Etiopía, que en Addis Abeba, en los barrios periféricos. Entonces, esos datos que tú has dado, que en parte yo no defiendo que la gente viva solo del campo, y es cierto que ha habido un desarrollo y unos progresos, pero esconden también unas realidades que además, cara a esas limitaciones que Rosa planteaba y que ya yo ayer describía con muchos datos y con mucho conocimiento, pues yo creo que tenemos que repensar hasta qué punto eso es progreso, y también que esos datos económicos
esconden la realidad de que sectores como la agricultura, que antes no contaban para las cifras económicas porque era agricultura de subsistencia y no se tenían en cuenta, de repente a la industria sí que le interesa tener enganchados y venderles pesticidas y venderles semillas, y todo eso se introduce en los mercados con lo cual se engrosan y crecen esas cifras económicas de esos países. Entonces, esas cifras globales esconden realidades muy importantes cara a la realidad del bienestar de las poblaciones de esos países. Entonces, sí, pero sí, yo estoy de acuerdo. O sea, no, es que no militamos en campo contrario. Yo lo que creo es que hay que enriquecer todos los análisis que hagamos, pero hay que tener también en cuenta algunas cosas que a veces no tenemos en cuenta. Cuando se produce la revolución industrial, los países occidentales contaminan sin cuenta, con un mayor descontrol que ahora no está, hay más control ahora, etcétera, etcétera. Los países emergentes no han tenido otra vía, tal vez hubieran encontrado otra vía, pero los chinos, para sacar a 1.300 millones de la pobreza que han sacado, no han tenido otra vía que seguir la vía que han hecho los otros. Nadie va y dice, oye, tenéis que hacerlo de esta forma. Ellos han encontrado esa y nadie ha encontrado otra. Y entonces, cuando nosotros hacíamos algunos planteamientos ingenuos sobre el movimiento, sobre la realidad ecologista, decíamos, bueno, tenemos que dejar de contaminar los que hemos contaminado mucho para que ellos puedan contaminar ahora una primera parte y después ya descontaminarán, ¿no? El problema es que nos encontramos con la realidad que las cifras nos dan, que tenemos que convencer también a aquellos que ahora son más importantes que estos de que tienen que hacer un proceso ecológico. O sea, que lo que nos dicen las cifras nos dicen muchas cosas, pero una de las cosas es que depende más de los países emergentes el cambio ecológico que de los países ricos. Más. Vamos a ver, es que nosotros tenemos la costumbre de mirar a los países pobres pequeños. Los países pobres pequeños no determinan casi nada hoy. Los que determinan son los países fuertes. Quiero decir, estamos hoy en un mundo de continentes. Brasil ahora está desestructurado por la corrupción y por todos los ríos que hay dentro. Asia, pero Asia no. China por un lado, India por otro y demás. Esos determinan y a esos hay que convencer, ¿no? Ya sabemos que en Etiopía las multinacionales van a hacer lo que les da la gana. En China no. En India parcialmente. Quiero decir que la capacidad, por ejemplo, cuando, lo veremos después, cuando el consenso de Washington permite la privatización y las políticas neoliberales con fuerza en toda América Latina, los asiáticos han cogido el consenso de Washington y se lo han pasado por el culo y han hecho lo que les ha dado la gana. Y les han aceptado. ¿Por qué? Porque tenían una potencia que no tenían los de América Latina y unos sistemas políticos que no tenían los de América Latina. Entonces, quiero decir, por un lado, que la realidad nos dice que nosotros estamos peleando en un territorio en el que tenemos una parte de la cosa ganada, una parte pequeña, porque queda mucho, pero donde está la gran batalla es en Asia ahora mismo. Lo que se convenza a Asia del cambio ecológico es lo que supervivirá al mundo. Lo que supervivirá al mundo. Claro que tenemos que seguir peleando contra la multinacional, contra la Monsanto, tenemos que seguir peleando contra todas las que operan y tal, pero es que nosotros nos seguimos sintiendo el centro del mundo, nos seguimos sintiendo eurocentristas, desde nuestro ecologismo, desde todo, ¿no? Y por ahí está otra dirección. Quiero decir, completemos el análisis, hagámoslo, pero no solo desde el punto de vista ecologista, O sea, yo creo que un buen análisis nos tiene que dar para los 5 parámetros de los que hablábamos antes. Es una pregunta. Había otro. No, pero sigue, porque ya China me explico lo que quiero decir, es que no sé, tengo la impresión a veces que. Cuando yo he planteado no era. Espera un poquito, Cuando yo lo he planteado no era confrontación, es que era. No, yo es que ya sé que es una forma de hablar. Ya sabemos que estamos en casa. Sí, vamos, de todas formas, China tiene un poder relativo.
vamos, bajo mi punto de vista, porque es la productora, pero sin embargo las multinacionales que realmente tienen poder en el mundo están fabricando en China. No sabemos, a mí me surge la duda de si China tiene el poder, porque es la mano de obra esclava que ahora mismo está funcionando en el mundo, o son las multinacionales europeas y estadounidenses las que tienen el poder porque son las que manejan en realidad la economía china. En el momento en que dejen de pasar de tecnología y esa posibilidad de explotación humana que tiene China, entonces quizás China tiene un poder un tanto relativo. Nuestra mirada sigue siendo eurocéntrica. China hoy... China hoy... No, pero el tema de las multinacionales en China entran porque el gobierno chino quiere. El día que no quiera, y ese proceso se va acercando cada vez más rápido, las multinacionales harán lo que diga el gobierno chino, porque tiene una capacidad de... Después, espera, lo digo por lo siguiente. El desarrollo tecnológico chino es absolutamente impresionante. Entonces, o sea, probablemente sea el desarrollo militar. No. Cuando algunas compañías europeas o norteamericanas se les caían los satélites de comunicación, China estaba colocando satélites de comunicación arriba con toda facilidad. En las revistas científicas de todo el mundo, China está publicando al mismo nivel que Estados Unidos ya. Las universidades chinas son impresionantes. Quiero decir que China no solo ha aprendido y ha copiado, es que está ya creando, está ya inventando, está produciendo. Entonces, eso por un lado. Y por otro lado es que si China hace alianza con otros países de Asia, y la está haciendo en algunos campos, y si Donald Trump sigue metiendo la pata, la hará más, las posibilidades de parar, de frenar y de redirigir a las multinacionales son muy grandes. Es decir, a mí no me parece, la presencia de las multinacionales me parece que tiene elementos muy negativos, pero que la posibilidad de los países fuertes. India, por ejemplo, es distinto, porque India tiene un sistema en el que cabe más la penetración de las multinacionales y la presencia, y aún así depende de los estados, pero bueno, dentro de India. Bueno, sí. Espera un poquito y te volvemos otra vez. Venga. Nada, bueno, yo, Samuel, agradecerte la presentación que nos estás dando, porque bueno, esta panorámica, la verdad que no está fácilmente a mi alcance, por decir así. Es decir, de cómo hemos ido evolucionando y sobre todo desde el punto de vista de los poderes económicos y militares, que es más o menos lo que nos está describiendo. Pero has dicho también una palabra, y yo creo que todos estamos de acuerdo, la vida es cambio. Y hay una cosa muy clara, que desde que empezamos a decir eso, año 1700 y pico, o mucho antes, que igual eran 100 millones de habitantes en el planeta, ahora somos casi 8.000 millones de habitantes en el planeta. Y hay unos elementos que no cambian, que es necesitamos agua, oxígeno, alimento. Por mucha tecnología que tenga China, Estados Unidos, aún no se sabe fabricar vida. Es decir, comemos patatas, lechuga, pollo, carne, y precisamente las condiciones que generan, que permiten esa vida, cada vez está muchísimo más limitada por ese progreso que llamamos. Anecdóticamente, ayer salió en el periódico que no suele ser tan crudo las noticias que suelen en la prensa habitual suelen estar muy adaptadas a, digamos, a nuestro capitalismo, entre comillas, ¿sabes? Y mirarlo bien. Y era en concreto sobre cómo está ahora el Mar Menor, por ejemplo, una gallina de huevos de oro contaminada. Ojo, no solo es que esté contaminada, sino que ahora probablemente lo que hacen es decir, eso en 4 días lo ponemos bien, con dinero que quitamos del sistema público de pensiones, o de la sanidad, de la educación y todo eso. ¿Qué es que esa perspectiva? Me encanta la conferencia que estás dando porque evidentemente hay que unirlo todo. La realidad es todo eso. Y esta, efectivamente, hay que tenerla muy en cuenta porque te da unas perspectivas que, bueno, pues haciendo, digamos, uniendo los distintos componentes de la realidad que nos envuelve, nos puede orientar cuál puede ser el futuro, porque evidentemente la tecnología, afortunadamente, se va descubriendo más, vamos a ver, pero ojo, las realidades son las que son.
La realidad es que pasamos, sin móvil podemos vivir. Eso es, cuando veíamos la foto de las urdes al señor Arando, pues hombre, si le dan a elegir a ese señor entre vivir al lado de una autopista, en un piso que pasan por allí los coches, que no tiene trabajo, que tiene que ir al contenedor a buscar lo que hay, o arando en las urdes, arando en las urdes, o que sea con él, pues yo desde luego lo tuviera claro, igual soy muy inconsciente, pero quiero decir que el progreso hay que medirle, digamos, también, porque el Producto Interior Bruto tampoco refleja una realidad, distribuye, claro, que si dividimos lo que tiene Botín y lo que tengo yo, no sé, yo soy súper... 50%. Bueno, en todo caso, dos anotaciones. Por un lado, que no podemos confiar en la tecnología para cambiar las cosas. O sea, eso primero, quiero decir, pueden aparecer elementos tecnológicos. Yo estoy todavía sorprendido por el bosque ese que ha aparecido nuevo, que no tenían controlado, 500.000 hectáreas o algo así, de bosque profundo. Está estos 2 días, sigo investigándolo porque quiero decir que en un mundo en que parece que tenemos todo descubierto, de repente todavía hay elementos que nos pueden sorprender y además elementos grandes. Pero bueno, vamos a dejarlo aparte. La tecnología no puede ser nuestra base para... Tecnológicamente va a haber muchos cambios y algunos van a ser muy positivos, pero no puede ser nuestra base para cambiar las cosas. Nuestra base para cambiar las cosas tiene que ser la conciencia política. Y lo que sabemos es que, efectivamente, que el Producto Interior Bruto no es un buen reflejo de la realidad, que sirve para ocultar unas y para aparecer otras. Por ejemplo, el trabajo de las mujeres nunca lo ha recogido, etc. Y que tenemos formas de desarrollo económico que no tienen por qué contar en el PIB y que puede ser más. Quiero decir, por ejemplo, necesitamos muchos maestros, necesitamos muchos cuidadores del campo y del monte, y cuidadoras. Quiero decir que podemos abrir vías. O sea, yo no confío en lo otro, confío en esto. O sea, para que quede claro, quiero decir que no hay en ese sentido diferencias. Lo que pasa es que a veces, cuando miramos solo una perspectiva, y yo no puedo exagerar porque estoy mirando solo una perspectiva, las otras se nos olvidan. Y lo bueno para aprender es el encuentro de las diversas perspectivas. O sea que, venga, Isabel. Bueno, yo quería comentar que estoy de acuerdo contigo en que es muy importante el papel que han ido cobrando China, India y países del sur en las decisiones mundiales. Totalmente de acuerdo. Yo estuve en Seattle cuando la debacle de la OMC, y en Seattle, si no hubiera sido por la alianza de la gente que estaba encadenada a la calle, los 70 y los 70 que estaba dentro de la sede oficial donde se estaban debatiendo y donde la India y una serie de países lideraron la oposición al acuerdo de la OMC que pretendía incorporar la agricultura, las patentes, una serie de cosas en los acuerdos, no lo hubiéramos parado. O sea, claro, que esa alianza es fundamental. Pero lo que me preocupa es que lo que está ocurriendo en esos países es que están siguiendo un modelo que desde nuestro punto de vista y desde nuestra reflexión es negativo, es equivocado. Entonces, y luego por otra parte, que yo soy incapaz de decirles a la gente de la India que no utilicen carbón, o a los chinos, porque cuando llevamos contaminando y el cambio climático lo hemos probado con nosotros, ¿qué derecho tenemos a plantear a esos países? Si nosotros no cambiamos y no reducimos, entonces yo creo que la urgencia del cambio es aquí. Porque nosotros no podemos pedir a esos países, mientras nosotros no cambiemos y no reconozcamos que el modelo nuestro es equivocado, y además nos estamos aprovechando fundamentalmente de ese modelo que venimos aprovechando, ¿cómo vamos a pedirles a esos países que no utilicen carbón y que cambien su modelo? Tenemos que cambiar nosotros primero. Pero no solamente cambiar nosotros, el problema es, estamos dispuestos a facilitarle tecnología menos contaminante, que tenemos en cantidad industrial, desde frigoríficos que contaminan poco, hasta no sé qué. Nosotros íbamos a una población de Senegal a llevarles una cocina de estas de solar. Hay gente que les llevó bombona de butano para que no utilicen
la leña, porque están destruyendo el bosque de alrededor. Pero nosotros estamos dispuestos a proporcionarle en grandes cantidades. Es que estamos hablando que Asia tiene ahora mismo casi 5.000 millones de personas. Estamos dispuestos, los países ricos y los que tienen los resortes de poder, los países ricos, están dispuestos a proporcionarle los mecanismos tecnológicos y la tecnología que les permita producir con mucha menos tal, porque ellos van a cambiar cosas. Quiero decir, los chinos no son idiotas y saben perfectamente que las ciudades son irrespirables. Y ahora siguen adoptando fórmulas desastrosas. Por ejemplo, ahora están construyendo una ciudad más grande que ¿cuál es la más grande de Estados Unidos? Los nombres. Nueva York. Están haciendo una ciudad más grande que Nueva York, cerca de Pekín, para sacar a la mitad de la población con el fin de descontaminar. Pero al mismo tiempo son los primeros productores de energía eólica del mundo ya. Y van a una velocidad de vértigo en todo. Es que van en todo. Lo mismo que han ido en tono destructivo. Entonces, claro, esos dilemas tenemos nosotros. Nosotros no solo tenemos dilema de cambiar, aquí hay cosas que han cambiado. Desde el punto de vista ecológico, somos más sustentables, aunque estamos todavía muy lejos. Pero somos más sustentables que lo que éramos, por ejemplo, pues qué sé, en el 1990, por poner un ejemplo. A mí me parece que sí. Igual no en la agricultura, porque tú que estás viviendo la agricultura es lo que está más contaminado. Yo que soy de La Rioja, el ministerio les dice, ya no tenéis que abonar porque tenéis tanto nitrito en el agua que ya no hace falta ni que abonéis siquiera, y lo tenéis todo, ya no hace falta que lo tenéis saturado, ¿no? Pero en otros terrenos, quiero decir, los ayuntamientos que a veces, ahora que están poniendo cada vez más placas solares, la gente que está construyendo... Bueno, lo que ha avanzado sobre todo es mayor conciencia de mucha gente, y mayor exigencia. Y, oye, hay cosas que tenemos que valorar también. Cuando empezamos hablando de que había que falta 3 contenedores para las distintas basuras, pues la gente decía que si estábamos locos, ¿no? Y hoy todo el mundo tiene, ya sé que es limitado, pero es que tenemos que valorar también lo que hemos avanzado, no solamente lo grande, sino lo pequeño también. Bueno, a ver. Que con respecto a eso que comentabas de que somos más sustentables, somos más ecológicos, esa conciencia también es un poco engañoso, porque hay una parte de la tecnología que nosotros usamos en grandes cantidades, que requiere, primero para la producción, sí, muy fuerte, y luego todos esos desechos los estamos llevando fuera. Entonces, claro, sí, nosotros nuestro territorio lo estamos manteniendo dentro, hay unas leyes que no, pero entonces la producción la hacemos fuera y luego los desechos los llevamos fuera también. Entonces, sí. Hay una parte importante de esa no sustentabilidad de los países no desarrollados que no es suya, o sea, no es para lo que producen ellos para sus necesidades. Sí, se lo estamos mandando nosotros. Claro, entonces, pues es una paradoja muy fuerte también, ¿no? Sí, lo que pasa con el fracking. Nosotros no estamos dispuestos a que se haga el fracking aquí, pero seguimos consumiendo petróleo venido de otros países como si no hubiera mañana. Seguimos consumiendo petróleo como si no hubiera mañana. Estados Unidos que tiene fracking. Bueno, Estados Unidos tiene fracking, que nosotros no queremos el fracking aquí, lógicamente, yo tampoco, pero no nos duelen prendas en consumir como de otros sitios. Cierto. A mí una cosa que también me preocupa es en el tema político, todos estos cambios que se están llevando por la globalización, cómo el fascismo se está creando dentro de la Europa, ¿no? Porque claro, ese poder económico que se ha perdido se ha traducido en mayor nivel de paro, aunque tengamos un nivel de vida mucho más alto en otros países, ¿no? Pero cómo eso también se está traduciendo, es otra vez fantasma, que ya no es tanto fantasma, porque Le Pen tiene un tanto por ciento de alto, ¿sabe, no? O otros países de Europa nos está llevando a eso. En España aún no es tanto, porque lo tenemos dentro del Partido Popular, también con su 30 y pico %. Y porque hemos tenido una dictadura, y porque hemos tenido una dictadura hace 4 días. Pero sí ese cambio, digamos, que está produciendo el rollo ese ego europeo, ¿no? Sí. De mirar hacia adentro, de crear ese fascismo y que eso aumente frente a que, claro, nos están jodiendo todos los demás, ¿no? Y hacia el rollo proteccionista, ¿no? Eso también se puede dar y eso puede llegar a generar no sé qué convulsiones o que aquí se lance a una guerra, ¿sabes? Porque, claro, siempre decimos, ¿no? Fue la primera, fue la segunda, pero la tercera no sabemos si llegará o no llegará, ¿no? Pero bueno, pues también eso... Sí.
está Bueno, latente. vamos a hablar de todo hoy, entonces. Porque, sí, o sea, hace 2 días se ha sacado un informe, ya sabemos que todo es parcial, pero que importa. La Unión Europea acaba de sacar un informe, hace 2 días, y en el informe dice, primero, que rechaza en los acuerdos de libre comercio, rechaza toda fórmula intermedia de negociación, que tienen que ser jueces aquí, legales, establecidos. Quiero decir que uno de los fundamentos que después que reconoce que la globalización ha dejado muchos perdedores, pero eso también es una frase, luego explicaré un poco, que la globalización ha dejado muchos perdedores y que hay que introducir políticas sociales cada vez más activas para evitar esto. O sea, ellos son conscientes de que no ha sido la globalización. La globalización no hay duda que ha tenido ganadores y perdedores. Y ha tenido perdedores en las clases medias de los países más desarrollados. Pero la clave de los recortes en España no es la globalización. La clave de las políticas que vienen orientadas desde la Unión Europea y que han practicado primero el PSOE y después el PP. Esa es la clave. Quiero decir que la globalización es un empujón, pero tú no haces las políticas. Quiero decir, los franceses han hecho 3 políticas distintas y tenían una situación socioeconómica que no era tan bullante, ¿eh? Los italianos también han hecho, también tienen mala situación económica ahora, la tienen un poco complicada. Entonces, que hay que señalar también dónde están los enemigos. El fascismo europeo nace y se desarrolla porque hacen políticas neoliberales, porque han metido la austeridad. Después ya meten el cuadro de la situación española, ¿eh? Y porque afortunadamente ha habido fuerzas de izquierda a partir del 15 que han reorientado la situación, pero si no, aquí tendríamos también igual un Partido Popular roto y fuerzas fascistas en activo. O sea, que el embrión de fuerza fascista está en todas las sociedades, como está el embrión de otras cosas. El problema es que se creen las condiciones para que se desarrollen, ¿eh? O sea, que nosotros para luchar contra el fascismo tenemos que luchar con lo mismo que luchamos a favor de los derechos de los trabajadores, o a favor de los derechos de las sociedades, o a favor del cambio ecológico, contra las políticas europeas que nos vienen de esta dirección. O sea, que... Bueno. Una cosita con respecto a lo del fascismo que... ¿Alguien controla el horario? No. Ah, vamos muy bien. Espera, que es que voy a quitar el sonido porque me parece... Joder, siempre lo quito, que es un desastre esto. Venga. Que nos preocupa mucho lo de, pues eso, que Marís Le Pen haya sacado esto, pero hay una parte que no le llamamos fascismo, pero está instalado en la actuación del Estado de la Unión Europea y en sus políticas. Pueden sacar informes muy bonitos, porque llevamos años, sí, la Unión Europea, la ONU, todo lo que sea, pero luego las políticas que establecen, o sea, no tienen nada que ver, te lo visten todo, porque claro, el discurso ahora tiene que ser Eso lo reconozco, pero te voy a hacer un matiz. Nunca han reconocido, no habían reconocido hasta ahora que la globalización había fabricado perdedores. Nunca lo habían reconocido. Quiere decir, si te dan instrumentos para tu agitación política y para tu trabajo político de la gente que esté en los parlamentos y demás, pues eso que tenemos. Sí, sí. No suelen facilitarlo. Pero yo bueno. recuerdo cuando estábamos en boga todo lo de Grecia y demás, de repente, no me acuerdo si fue el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, que sacó un informe que si tú lo oías decías, vale, pero entonces, ¿por qué seguís? O sea, era como... ¿Por qué seguís haciendo lo mismo? Pero bueno, lo que quería decir con respecto a eso, la política que la Unión Europea está utilizando con respecto a toda la crisis de refugiados es un puro fascismo. Sí. Y no lo estamos nombrando así. Sí. Nos preocupa el que un partido que se autodenomina, bueno, que no se autodenomina fascista, pero sí Frente Nacional, lo que sea, tal, pero estamos, o sea, nuestros políticos, a los que votamos y a los que, o bueno, no todos, ¿no? Pero los que al final están ganando y están en las instituciones europeas, o ese sistema de que nos hemos dotado, que de la Unión Europea, que seguro de eso Isabel lo explica mucho más, porque yo se lo he oído decir, que cada vez es menos democrático, porque la Comisión Europea, que toma decisiones muy importantes, ahí no, las políticas que están muy claras aplicando son fascistas. Completamente. Pero bueno, se les ha dicho muchas cosas. Sí, no sé si la palabra fascista, pero
La gente que trabaja con los refugiados se han dicho y todo lo demás, vamos, hecho de todo. Ayer yo creo que era, ya decía, ¿no? En Alemania, que también es uno de los sitios donde está resurgiendo mucho el fascismo, a la vez hay unos movimientos de solidaridad impresionantes. Muy poderosos. Y eso que la nunca te lo cuentan, porque yo por ejemplo de eso no había oído hablar. Bueno, el Estado alemán, ya no solo la sociedad, ha sido el más solidario desde hace muchos años. Cuando yo trabajaba en Bosnia y demás, los alemanes acogieron a 500.000 refugiados bosnios. Y España a 1.500, y los tuvo en la manga del Mar Menor metidos en unos campings, allí en unas tiendas, o sea, una cosa absolutamente miserable. Bueno. Entonces, por eso yo creo que hay esperanza, ¿no? Que siga habiendo, o sea, cuando oyes hablar de todos estos análisis te puede llevar como a esto, pero a la vez dices, hay procesos abajo, esos que casi no se hablan, o sea, que bueno, pues que yo creo que hay que seguir, ¿no? Que sea desesperante lo que veas, pienses que... Y no solamente por los procesos que vemos, es que yo cada vez que, puede parecer un poco raro, pero cada vez que leo historia adquiero más esperanza. Quiero decir, en 1820 el 90% de la población del mundo era extremadamente pobre, en 1820. El 90%. Y dices, bueno, pues que, claro, pero vivían en la aldea y tal, sí, la aldea, pero no les llegaba para comer. Yo, Pero no les llegaba para comer porque había un reparto de tierras totalmente desigual. Ya, pero es que ya, por mil razones, Vamos, sí. Una foto de Extremadura. Sí, pero a lo que voy es que lo que ha evolucionado para la población del mundo de 1820 hasta hoy es que no te da más que esperanza. Bueno, vale, ahí lo dejo, ya veo. Claro, pero es que ya veo, medio lleno, medio vacío, ya veo. No, claro, es que eso según se mide. Si lo miramos desde el punto de vista que tenemos más capacidad para poseer cosas, evidentemente. No solo. Bueno, sí, perdón. Pero si lo miramos desde el punto de vista que efectivamente vamos al caos absoluto, vamos hacia el precipicio, a una velocidad de vértigo, pues entonces yo ya no lo veo tan... Yo tan catastrofista no soy, pero bueno, vamos a ver. voy a poner la palabra catastrofismo para que no... Mira... No, pero el tema no solamente de los refugiados por la guerra en Siria, el tema de los refugiados de África, o sea, refugiados no, inmigrantes. La inmigración que viene de África no es, es por muchas causas. Y esto es el caos. O sea, dictatoriales, y hay muchas causas. Claro, pero producida por nuestra capacidad de nacionales que traen tierra. Pero producida en muchos casos por nuestra capacidad de extracción de materias primas en sus poblaciones. Y ellos tienen que ir detrás de las materias primas que nosotros consumimos. O sea, vamos hacia el caos, primero porque consumimos mucho más de lo que podemos consumir y porque una inmensa mayoría de la población mundial está ya en el caos. O sea, no es que estén un poco mal, no, están en el caos total. África, que es la que más materias primas exporta, se pasa hambre, allí está el gobernador. Bueno, el gobernador África, menos porque es el que hace... África en 15 años ha mejorado más que en 100 años anteriores. Quiero decir, no puedo manejar con datos, con análisis. Yo trabajo con África y llevo tiempo trabajando con África, o sea que no es solo África lo que vemos de tono negativo, hay muchas experiencias positivas. Por ejemplo, hay un movimiento juvenil ahora que ha tirado 3 jefes de Estado en poco tiempo que te alucinas alrededor de la música y que están promoviendo toda la movilización social. Entonces, en África hay mujeres que están haciendo trabajo cooperativo y que están trabajando con la tierra por centenares de miles y consiguiendo resultados. Quiero decir, que no miremos solo los desastres, miremos también las cosas positivas, porque si no también la amargura de vida es para... Quiero decir, hay que mirar todo. Mira, mis padres, yo soy de una familia de 5 hermanos, éramos 7, y mi padre en 1960, 62, 63, cobraba 247 pesetas diarias, y vivíamos los 7 con esa miseria. Desde luego, yo soy mileurista como jubilado, es que vivo como los ricos.
vivo como los ricos. Y ya en tiempos de mi padre, cuando trabajábamos 2 o 3, la situación era absolutamente diferente. Eso cambia la mentalidad, cambia la vida, ves el mundo de diferente forma, desarrollas cosas y disfrutas que de otra forma no disfrutarías. Pues hay mucha gente así en el mundo. Mucha gente en el mundo que ha mejorado su situación económica y su situación social y que no son los... O sea, ahora mismo África tiene 4 o 6 problemas muy graves, muy gordos, pero está evolucionando en general. Por ejemplo, está creciendo al 5%. Ya me diréis, bueno, el que el PIB no refleja todo. Sí, pero es que África no crecía a nada. En el 2000 África no crecía nada, ahora está creciendo al 5%. Y yo las experiencias que voy recibiendo, el otro día tuvimos a Chema Caballero en Logroño, y las experiencias que te van contando y lo que lees y demás, pues refleja una situación mucho mejor, claro, dentro del caos. Pero África, nosotros tenemos una campaña de trabajo con África diciendo precisamente, vamos a dar la otra mirada de África, porque aquí solo se habla de muertes, de dictadores, de multinacionales que entran, de no sé qué, y no se habla de lo que hace la gente y de lo positivo que aparece en África. Bueno, valga como contraste constantemente, porque vosotros me vais a llevar a lo negativo y yo os voy a llevar a la luz. Vamos a luchar como la guerra de las galaxias, a la luz y al mal. Porque lo de yo nací en la cara mala ya me lo sé, y además yo nací en la cara mala, o sea que, como decía el otro. Bueno, seguimos, o si queréis paramos cuando queráis y retomamos con más datos y más análisis. Paramos entonces.